Hola a todos fans de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en una de las parejas queridas y habladas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título lo dice todo. Listos para un poco de drama, especulaciones y mucho amor. Hoy vamos a especular, a analizar y a sumergirnos en la pregunta que todos nos hacemos: ¿Kerem Bürsin finalmente le confesaru a Hande Erçel lo que siente? ¿Va a ocurrir la confesión superíndice 3N que todos los fans de Love is in the Air, o Senkalkap, anhelan desde el fin de la serie? Vamos a desglosar todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, mi opinión superíndice 3N personal sobre este tema candente. Antes de que empecemos y para no perdernos nada de lo que ocurre en este apasionante mundo de las series turcas, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí es donde vamos a discutir, analizar y celebrar todas las noticias y novedades sobre sus actores y series favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N y por supuesto, dejen sus comentarios abajo porque quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Su opinión superíndice 3N es muy importante. Bueno, centrémonos en el tema principal. ¿Confesaru Kerem a Hande sus sentimientos? La respuesta no es sencilla, porque la vida real, como las telenovelas, es un poco compleja de lo que imaginamos. Pero vamos a analizar todos los elementos que nos llevan a esta pregunta, y a intentar dar una respuesta o menos fundamentada. Primero hagamos un breve repaso de la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable desde el principio. La serie se convirtió en un fenómeno superíndice 3N global, y no solo por la trama y la calidad de la producción superíndice 3N, sino también copyright N por la palpable conexión superíndice 3N entre los protagonistas. Eda y Serkan, sus personajes, se enamoraron, se separaron, se reconciliaron y nos hicieron reír, llorar y suspirar. La química en pantalla era tan intensa que era imposible no preguntarse si esa magia también copyright N existió afuera de las CU maras. Y así fue. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron, y los fans comenzaron a soñar con la posibilidad de que Eda y Serkan fueran una pareja también copyright N en la vida real. Finalmente y para alegría de muchos, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Kerem y Hande estaban juntos. Durante un tiempo, la pareja fue el centro de atención superíndice 3N. Compartían fotos en redes sociales, se les vio juntos en eventos y entrevistas, y la gente se maravillaba con su amor. Eran la pareja perfecta, la materialización superíndice 3N del sueño más menos o que ha comenzado en la serie. Pero como en toda historia, también copyright N hubo altibajos. Después copyright S de un tiempo, la pareja decidió superíndice 3 tomar caminos separados. La noticia entristeció superíndice 3 a muchos fans, pero como siempre, hay que respetar las decisiones de cada persona. Y ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué copyright? Porque, como en toda buena telenovela, las historias nunca terminan del todo, y siempre hay espacio para nuevas emociones. Entonces, ¿qué copyright pistas tenemos para pensar que podrá haber una confesión superíndice 3N? Bueno, hay varias. Primero, el respeto y el cariño más menos o mutuo. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado ser profesionales y mantener una relación superíndice 3N cordial. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han hablado con respeto el uno del otro y han demostrado que la amistad es posible después copyright S del amor. Esto, por supuesto, es muy importante. Segundo, las indirectas en redes sociales y eventos. A veces un comentario, una mirada, una publicación superíndice 3N en redes sociales, puede despertar la imaginación superíndice 3N de los fans. Ambos actores son muy activos en redes sociales, y aunque es cierto que suelen ser discretos, a veces dejan caer más menos as pistas que los fans interpretan como mensajes subliminales. ¿Son simples coincidencias o hay algo Esto N intentando decirnos algo sin decirlo explícitamente? Tercero, la reacción superíndice 3N del público. La gente adora a esta pareja. Todavía hay muchos fans que esperan una reconciliación superíndice 3N, que sueu más menos han con volver a verlos juntos.
Esta presión superíndice 3N, aunque no sea directa, puede influir en las decisiones de las personas. Q copyright tal si escuchan a los fans. Q copyright tal si se dan otra oportunidad. Cuarto, la posibilidad de futuros proyectos. ¿Es posible que vuelvan a trabajar juntos? ¿Podrán volver a interpretar a Eda y Serkan en una nueva temporada o en una película? La industria del entretenimiento es impredecible y las posibilidades son infinitas. Un reencuentro profesional podrá ser la excusa perfecta para revivir la llama del amor. Quinto, y esto es muy importante, el corazón superíndice 3N humano. El amor es complicado y a veces, los sentimientos no desaparecen de la noche a la más menos Ana. Puede que querem. Todavía sienta algo por Ande, puede que Ande también copyright N sienta algo por querem. ¿Q copyright N sabe? Los sentimientos son impredecibles y nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora vamos a analizar un poco a fondo cada una de estas pistas. Empecemos por el respeto y el cariño más menos o mutuo. Este es un punto crucial. Cuando dos personas se separan, pueden tomar dos caminos, el rencor o la amistad. Kerem y Ande han elegido el camino de la amistad, y eso dice mucho sobre su madurez y su respeto mutuo. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han hablado bien el uno del otro y han demostrado que son profesionales. Esto, en mi opinión, superíndice 3N, es una base su superíndice 3 lida para cualquier relación superíndice 3N, incluso una futura relación superíndice 3N romántica. La confianza y el respeto son fundamentales. Pasemos a las indirectas en redes sociales y eventos. Este es un tema delicado. A veces, los fans interpretamos cosas donde no las hay. Pero es cierto que ambos actores son muy activos en redes sociales y a veces, dejan caer más menos as pistas que nos hacen pensar. Una foto, un comentario, una reacción superíndice 3N a una publicación superíndice 3N, todo puede ser interpretado. Pero hay que tener cuidado de no exagerar. Las redes sociales son un escaparate y a veces, lo que vemos no es la realidad, sino una imagen creada para el público. La reacción superíndice 3N del público es otro factor importante. Los fans adoran a esta pareja, y su opinión superíndice 3N importa. La presión superíndice 3N de los fans puede ser un factor a considerar. Los fans son muy apasionados, y sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Ellos con sus mensajes, sus comentarios, sus hashtags, no dejan de alimentar la esperanza de que vuelvan a estar juntos. La posibilidad de futuros proyectos es también copyright N algo a considerar. El mundo del entretenimiento es impredecible y siempre hay posibilidades. Un reencuentro profesional podrá ser la excusa perfecta para revivir la llama del amor. ¿Q copyright N sabe? La química entre ellos es innegable y un nuevo proyecto juntos podrá ser un U con diéresis copyright sito rotundo. Y por último, el corazón superíndice 3N humano. El amor es complicado y a veces, los sentimientos no desaparecen de la noche a la más menos Ana. Kerem y Ande vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Puede que los sentimientos aún es tu copyright N presentes, escondidos en el corazón superíndice 3N. ¿Q copyright N sabe? Solo ellos saben lo que sienten. Entonces, CUL es mi opinión superíndice 3N. Personalmente creo que hay una gran posibilidad de que Kerem sienta algo por Ande. La química entre ellos es innegable y la forma en que se tratan y se hablan demuestra que hay una conexión superíndice 3N especial. Creo que es muy probable que Kerem aún sienta algo por Ande, aunque solo sea cariño más menos o irrespeto. En cuanto a la confesión superíndice 3N, creo que es posible. Puede que Kerem ya le haya confesado sus sentimientos a Ande en privado, o puede que es tu copyright esperando el momento adecuado. O tal vez simplemente no quiera volver a intentar una relación superíndice 3N. No lo sabemos. Pero creo que la confesión superíndice 3N es posible, y que los fans podrán tener una alegría. Pero hay que ser realistas. Nada es seguro. Puede que Kerem y Ande sigan siendo amigos, y que no haya ninguna confesión superíndice 3N. Puede que Ande es tu copyright enamorada de otra persona, o que simplemente no es tu copyright interesada en una relación superíndice 3N romántica. No podemos saberlo con certeza, y hay que respetar sus decisiones. Pero ¿Q copyright significará una confesión superíndice 3N?
¿Será el fin de la historia que todos conocemos, o el comienzo de un nuevo capítulo? Depende de lo que ocurra después. Copyright S de la confesión superíndice 3N. Si Ande corresponde a los sentimientos de Kerem, podrá comenzar una nueva relación superíndice 3N, Mu S fuerte y Mu S madura. Si Ande no corresponde a los sentimientos de Kerem, podrá ser el final de una ilusión superíndice 3N, pero también copyright N el comienzo de una nueva etapa de amistad y crecimiento personal. Sea cual sea el resultado, lo importante es que ambos sean felices. Y creo que como fans deberíamos respetar sus decisiones y apoyarles en todo lo que hagan. Lo mu es importante es la felicidad de ellos. Mientras tanto seguimos especulando, más menos ando y analizando. Seguimos pendientes de sus movimientos, de sus palabras, de sus gestos. Y sobre todo, seguimos disfrutando de su talento y de su carisma. Porque al final, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han regalado momentos inolvidables, y han contribuido a que las series turcas sean un fenómeno superíndice 3 global. Es importante recordar que esta es solo mi opinión superíndice 3N personal, basada en la información superíndice 3N disponible y en mi experiencia como fan de las series turcas. La realidad puede ser muy diferente y solo ellos saben lo que ocurre en sus corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Hemos repasado todos los puntos importantes, y hemos analizado las pistas que nos llevan a la pregunta principal. Hemos hablado de la relación superíndice 3N, de los rumores, de las expectativas y de la esperanza de muchos fans. Hemos especulado, más menos ado y sobre todo, hemos disfrutado de la magia que hay en las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem le confesaru a Hande sus sentimientos? ¿Es tú, N a favor de una reconciliación superíndice 3N? ¿Qué copyright esperan de esta historia? Díganmelo todo en los comentarios, quiero leer sus opiniones y compartir sus expectativas. Y ahora el momento mu es importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre las series turcas. Estaremos hablando de muchas mu s noticias, rumores y análisis. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3. Chao.